Yo quiero hablar en esta noche, quiero compartir con usted un tema que muchas veces de verdad en los cristianos es muy dado y a veces sentimos que ya no podemos y a veces andamos queriendo, como dicen por allí, ¿verdad? Aventando la toalla, ¿verdad? Tirando la toalla ya en el caminar. Y hay un desaliento espiritual muchas veces en nuestra vida como cristianos. Muchas veces en medio de la oscuridad y el desánimo, el creyente o el cristiano se da cuenta y dice para sí mismo, ¿verdad? Y clama a Dios, buscando la ayuda de Dios. Y déjame decirte algo, la verdad es que no estamos solos en este tiempo. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado alguna vez un desaliento tan grande que probablemente a lo mejor te ha dejado o nos ha dejado sin fuerzas y sin deseos de seguir avanzando. Si es así, créemelo, no debes de sentirte mal. Bienvenido a la lucha cotidiana, ¿verdad?, que luego tenemos en la vida como cristianos o como personas, pero también porque debemos entender que somos seres humanos y somos nosotros los que expresamos ese sentimiento muchas veces. Y quiero decirle que usted no es el único que ha pasado por esto. Hay mucha gente que ha pasado por estas situaciones y también vemos cómo la Biblia nos muestra a algunas de las personas que, bueno, decimos o se nos hace difícil creer que también han pasado por un desaliento, por un tema, ¿verdad?, que de querer aventar la toalla y decir ya no puedo, ya no puedo, ya necesito ayuda, ¿verdad? Y ahí es cuando verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios. Y vaya conmigo al libro de Job, vamos a ver la vida de Job un momento, ¿verdad? Y cómo vemos lo que Dios pensaba de Job y cómo Dios expresaba de Job, pero sin embargo vemos a un Job que estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. Ahí en el verso 1 dice, Job 1:1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. Y yo le pregunto, ¿podrá un cristiano que está lleno del Espíritu de Dios, un cristiano que está lleno del amor para Jesucristo, llegar a un punto tan triste y tan difícil en su vida que cree que ya no puede más? Y en algunos casos, algunos han deseado hasta morirse. ¿Usted cree que puede llegar un cristiano así, a llegar a ese punto? ¿Sí o no? Sí. Estoy hablando de cristianos que están cerca de Jesús, ¿verdad? Que han experimentado milagros, que han visto una victoria, que han visto victoria tras victoria en sus vidas, ¿verdad? Y pueden estar tan abatidos en un momento dado, algunos cristianos tan abatidos y que están convencidos que no pueden más con sus vidas. La respuesta es una sola: sí es posible que el cristiano pueda llegar a este tipo de circunstancias. Por eso aquí es cuando usted y yo debemos de pensar, cuando ya no puedo más, cuando ya no puedes más, ¿qué tenemos que hacer? Y quiero que veamos, ¿verdad?, cómo, por ejemplo, que consideremos a Job un hombre a quien Dios mismo llamó perfecto y llamó recto. Y mire cómo Dios describe a Job ahí en el verso 1, ¿verdad?, que lo describe como un varón que era que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendo, la verdad. Dios tenía un concepto tremendo de Job. Y bueno, usted conoce la historia, cómo Dios permitió, ¿verdad? Ahí si usted ve el verso 6,
dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Fíjese, este hombre temía a Dios, amaba a Dios con todo su corazón, como usted. Usted tiene temor a Dios y yo sé que ama a Dios con todo su corazón. Pero ahora este hombre, Job, enfrentaba la crisis más grande de su vida. Vemos ahí en los siguientes versículos, ¿verdad? Verso 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió delante. Dice: y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró, fíjese. Ahora yo le pregunto, ¿le pasó algo sencillo? Nada. Y dice que adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, ahora enfrentaba la crisis más grande de su vida. Job había perdido todo lo que tenía, pero perdió su familia, perdió sus posesiones. Este hombre lo perdió absolutamente todo. Este hombre llamado Job tenía su cuerpo entero, de cabeza a los pies, lleno de llagas dolorosas. Después de todo lo que había pasado, llega y comienza, ¿verdad?, a tener una serie de sufrimiento en el cuerpo. La verdad dice que con un tiesto, ¿verdad?, se rascaba. Dice el verso déjeme ver, verso 7, capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjense, qué tremendo, ¿no? O sea, todo lo que le estaba pasando. Y luego, deje de eso, o sea, perdió todo lo que tenía, le llegó una sarna maligna, y vea lo que dice en el verso 9 todavía. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes la integridad? Maldice a Dios
y muérete. No, eso estaba peor que la sarna, ¿a poco no? Imagínense, con todo lo que había pasado, y todavía la mujer le dice, viene y le mete pensamientos en la cabeza. Job llegó a un punto en su vida que ya no podía resistir el sufrimiento. Y cuando llegó a ese punto de su vida, mire usted lo que dijo, vea cómo se expresó Job en el capítulo 6, vaya por favor al capítulo 6. En el verso 4. Dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Verso 8 de ese mismo capítulo. ¿Quién me diera que viniese mi petición? Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. O sea, ¿qué le está diciendo ahí? En otras palabras, Job le estaba diciendo a Dios, te pido una sola cosa, quítame la vida, ya no quiero vivir. Quítame la vida, ya no quiero vivir. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? La Biblia nos dice que Job era perfecto y recto delante de Dios. Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. No podía entender lo que estaba pasando y ya no podía más. Y sabe, en la vida así es. O sea, vemos con desesperación muchas veces situaciones difíciles. Yo hace tiempo, en una reunión de estas reuniones de los jueves, le compartía de un amigo, ¿verdad? Que su hijo cayó enfermo, gravemente enfermo, allá en España. Y entonces fue a un amigo que le compartí, yo lo comenté aquí en una ocasión, se tuvo que ir allá, ¿verdad? Y entonces que me dijo, la Biblia que me regalaste, después de que él rechazó, ¿verdad? Cuando yo le compartí hace como 30 años, rechazó y me regresó la Biblia, y yo le dije, no, guárdala porque un día te va a servir. Y ahora que cuando se enfermó su hijo, ¿verdad? Él ha estado yendo y viniendo, y entonces me dijo, se me olvidó la Biblia que me regalaste, y yo le compartí las aplicaciones por teléfono de la Biblia para que las bajara. Pero todo esto, él sigue en esa parte, ¿verdad? Y hace unos días, la semana pasada, yo le mandé un texto y preguntarle, ¿verdad? Hemos estado orando por su hijo y por toda la familia, ¿verdad? Porque sabemos que es un tiempo difícil. Y entonces yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y me dijo, mal. Estoy muy mal, estoy desesperado. Dice, estoy desesperado. Dice, estoy deprimido, estoy angustiado. Dice, estamos deshechos, mi esposa y yo. Mi hijo está grave, no da respuesta ni para atrás ni para adelante. Estamos deshechos, estamos deprimidos. Hemos estado orando, le hemos estado pidiendo a Dios, pero no nos escucha. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios lo escucha? Yo creo que sí. Pero en su desesperación, en su estado de ánimo, él dice, no, es que no me escucha. Por más que le estoy pidiendo, por más que le estoy clamando, por más que le estoy diciendo, o sea, está en un grado de desesperación. Me dice, no sé qué hacer, necesito regresarme a Guadalajara. Ahorita estoy en España, pero necesito regresarme a Guadalajara y no sé qué hacer. La verdad me siento desfallecer, decía él. Y decía en otra parte, decía, y sabes, daría mi vida por la de él. Pero yo entiendo sus palabras, y sus palabras, hay un clamor de necesitar la ayuda de Dios. Y yo le empecé a compartir ahí, le dije, mira, yo estoy fuera, ahora estoy fuera, pero regreso la semana que entra y te busco para ir a comer, platicar contigo y orar por ti, por tu esposa, ¿verdad? Animarle, ayudarle, ¿verdad? Y él me contesta y me dice, Toño, gracias, muchas gracias por
por tenerte como amigo. Y él y yo somos amigos desde hace 55 años, 53, 55 años. Pero está en una necesidad. Y está en un clamor impresionante. Estaba como Job, estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. Para él el problema de su hijo parece no tener solución. Él no puede entender, igual que Job, no podía entender lo que estaba pasando, ya no podía más. Este hombre que le digo, este amigo igual, parece no entiende lo que está pasando y ya no puede más. De pronto llegan unos amigos de Job y muy ligeramente le hacen ver lo que estaba pasando en la vida de Job. ¿Ha leído acerca de los amigos de Job? Qué tremendo, ¿no? Los amigos de Job que vinieron, según ellos vinieron a animarle, ¿verdad? Y fue peor todavía, ¿verdad? Porque los amigos de Job solamente vinieron ahí. Los 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y su consuelo. Uno de ellos era Elifaz, otro era Bildad y otro era Zofar. Ahí en Job capítulo 2 verso 11 usted puede ver los nombres. Cuando los amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido, corrieron a visitarlo con la idea de consolarlo. No habían entrado a la ciudad cuando lo vieron de lejos a Job, lo vieron por allá de lejos, lo habían expulsado de su propio dominio, ¿verdad? Y estaba sentado allá en un lugar horrible, con cenizas en la cabeza y con un tiesto en la mano con el que se rascaba la poca piel que le subsistía apenas sana. Solo lo vieron de lejos y casi no lo pudieron reconocer. Entonces lloraron, se rasgaron las vestiduras. También ellos echaron cenizas, ¿verdad? Y por 7 días ninguno de ellos se atrevió a decirle nada. O sea, solamente llegaron y se sentaron a un lado de él, pero en 7 días no abrieron su boca, no dijeron nada, porque de cómo lo veían, ¿verdad? Angustiado, como lo veían, y se quedaron solamente allí haciéndole compañía, ¿verdad? Hasta ahí todo estaba bien, todo estaba perfecto. O sea, era como si Job hubiese muerto y era necesario respetar su dolor. El luto y olor a muerte sellaban la amargura de los 4 amigos allí. Qué bueno fue que guardaran silencio por esos 7 largos días. Ahora sí, ahí estos amigos de Job se aplicaba el dicho de que calladitos se ven más bonitos, pero ahí estaban ellos, ¿no? Me parece que callados fueron más de ayuda que cuando comenzaron a hablar con Job. ¿Y será porque eran mayores que él llegaron a creer que debían ponerlo en su sitio o ayudarlo a recapacitar sobre el motivo del castigo divino, según ellos? En Job 15:10 dicen, ¿verdad? Las canas y la edad están de nuestra parte. Tenemos más experiencia que tu padre, le dice. Después de aguantarse por 7 días, los amigos de Job tuvieron el tiempo suficiente para pensar bien en sus argumentos, en sus testimonios en contra, pruebas irrebatibles, ¿verdad? Señales y evidencias que despacharían sin control, ¿sí? Y que más que consuelo le parecieron a Job palabras inútiles, interminables, ¿verdad? Y entonces Job en el capítulo 16, vaya conmigo, mire. Job 16, verso 1. Estaban allí los amigos, ¿verdad? Y comienzan a decirle un montón de tonterías. Job capítulo 16, verso 1. Y le dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. O sea, cosas como estas he escuchado muchas. Valiente consuelo el de todos ustedes. O sea, ¿por qué? Porque empezaron a hablar tontería y media. Le empezaron a decir, no, mira, a tus hijos les pasó lo que les pasó porque estaban en pecado y por eso murieron. Y a ti te está pasando todo esto también porque andas en pecado. O sea, hablaban tontería y media. Y sabe, muchas veces nosotros somos así en la vida. O tenemos gente a nuestro alrededor que estás pasando por un tiempo difícil, estás pasando por un tiempo que
que a veces ni tú mismo entiendes qué es lo que está pasando, y sin embargo viene gente a tu alrededor y te viene a decir, ¿verdad? No, todo lo que estás pasando es porque precisamente porque estás en pecado, porque andas en desobediencia, y te comienzan a decir y a decir tantas cosas, ¿verdad? Y de manera que en lugar de animarte, ¿verdad? Te desaniman más. Es como si yo, a este amigo que le estoy platicando, imagínense, ¿no? Que hace 30 y tantos años le compartí, y yo ahorita está con el dolor en su corazón de lo que está pasando a su hijo. Se siente desfallecer, se siente deprimido, desanimado, angustiado, se siente mal. Y yo todavía llego y le digo, eso te pasa porque hace 32, 33 años yo te compartí del evangelio y tú lo rechazaste, y por eso ahora Dios te está dando una buena zarandeada y todo, y tu hijo llevó las cosas. Imagínense qué falta de sabiduría. Por eso tenemos que ser bien sabios, de verdad. Cuando la gente está pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Lo único que usted y yo podemos hacer es orar por ellos. Si tenemos una palabra de parte de Dios de consuelo, qué bueno, ¿verdad? De darle una palabra de parte de Dios. Pero sabe, no tenga usted siempre el dedo tan ligero para señalar los errores de los demás. Por eso te pasa, por eso estás viviendo lo que te pasa. Espéreme. Bastante estaba pasando Job con lo que estaba viviendo, como para que todavía vinieran 3 amigos a leerle la cartilla y a decirle puras tonterías. Job estaba desanimado y estaba tremendo. Y ahí en Job capítulo 8 verso 4 le dice: si tus hijos pecaron, Dios les dio lo que su pecado merecía, les dijo el amigo Bildad. Entonces, comienzan a decirle, ¿verdad? Y comienzan ahí, y qué tremendo, ¿no? Pero sabe, fíjese cómo ellos hablaban tontería y media. Vaya al capítulo 42, por favor, de Job. El capítulo 42, ahí en el verso 7. Mire, dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, era uno de los amigos: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fíjese cómo después de todo lo que Job estaba pasando, ¿verdad? Llegó el momento en que tuvo la madurez de no hacer nada contra Dios, y sin embargo los amigos estaban allí dándole duro y duro, y Dios confronta a los amigos y les dice, ¿verdad? Sabes, estoy muy irritado contigo, le dice Dios, y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Estos estaban dándole duro y duro, ¿verdad? Ahí a Job. Job fue restaurado cuando oró por sus amigos, fíjate, sin resentimientos, ni pena, ni deseo de darles su merecido. Él no tuvo argumento para devolverles con su propia paga lo que merecía. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el defensor salió a su favor. ¿Sabes? Tenemos que ser bien sabios. Cuando la gente está pasando situaciones difíciles en la vida, ¿sabes? Yo creo que lo que menos necesita la gente es que nos volvamos jueces implacables, la verdad, con la gente. No, por eso, mira cómo le está yendo, por eso le está yendo como le está yendo. ¿Sabes? Dice la Biblia que el que piensa estar firme, ¿cómo? Mire que no caiga.
sea, tenemos que caminar, no levantar el dedo para señalar, mejor levantar la mano para orar por ellos y decir, déjame orar por ti, que Dios te muestre su plan y su propósito sobre tu vida, y dejar que sea Dios el que le muestre a la persona. Si la persona está en desobediencia o está pasando un tiempo de rebeldía, bueno, Dios, que es el juez justo, porque Él es el único justo, ¿sí sabía eso? Que Dios es el único justo, que sea Dios el que le hable a la persona, pero nosotros quedarnos callados de andar haciendo lo que hacía. Mire cómo estos amigos fueron ellos, según esto, a consolarlo y se agarraron hablando tontería y media, la verdad, faltos de sabiduría, pero Dios los confrontó y le dijo, ¿saben qué? Búsquense becerros, búsquense esto para que hagan un holocausto y Job orará por ustedes, a él lo escucharé. Dios respaldó la actitud de Job. Y sin embargo vemos, ¿verdad?, la respuesta de parte de Dios en la vida de Job. Estos hombres no podían entender o no podían creer que Dios permitiría a un hombre justo sufrir tanto. O sea, ellos no. Y es por esa razón que estos amigos le decían, Job, Dios no aflige a los justos. Yo le pregunto, ¿usted cree que también un justo puede ser afligido? ¿Sí o no? Sí. A lo mejor usted dice, es que esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, ¿por qué? Si yo vivo bien, si yo no le hago mal a nadie, si soy un buen hombre, ¿verdad? Porque luego nos justificamos y defendemos. Eso es lo que estos hombres metieron en la cabeza a Job, y Job llegó un momento en que se comenzó él a justificar delante de Dios, a defender su integridad delante de Dios, ¿verdad? Y sabe, muchas veces nosotros nos ponemos en ese punto igual. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí si yo no le hago mal a nadie? Si yo esto, si yo lo otro, ¿por qué habiendo tanta gente en el mundo me toca a mí, me pasa a mí? Déjeme decirle algo. Anoche yo compartía con los sugieres esto acerca de los atributos de Dios. Veíamos la cuestión del carácter de Dios, y dentro de los atributos de Dios anoche alcanzamos a ver dos. Uno de ellos fue el amor y otro de ellos fue la justicia de Dios. Y yo sé que ahorita, ¿verdad?, tantas cosas, ¿verdad?, como lo que se decía, no, pues es que la niña que mataron, y que pobre niña, que lo que le pasó, y aquel hombre tan bueno que era, y por qué si siendo tan bueno se murió. Y sabe, y empezamos a darle vuelo, y sabe, a veces tocamos esos temas como diciendo, ¿por qué si era tan bueno se murió? ¿Por qué Dios permitió? O sea, y entramos en un punto en que hacemos a Dios injusto. Y yo le pregunto, contésteme, ¿Dios es injusto? Entonces, cuando usted y yo entendemos esa parte de la justicia de Dios, entonces comenzamos a entender que todo lo que sucede, que todo lo que pasa en esta vida es porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito, y dentro de toda su justicia hay amor. Que todo lo que Dios hace, lo hace con amor. O sea, porque es su naturaleza. Y cuando Dios es justo de verdad, entonces cuando Dios estaba, y comenzamos a dar una serie de pensamientos, no, pero es que, ¿por qué se murió si era tan bueno? O sea, y casi le estamos diciendo, Dios, te equivocaste, se murió porque pues era tan bueno, y ¿por qué no te llevas a alguien más malo que él? Y todo eso, ¿sabe? Por mucho tiempo yo, en mi ignorancia, en mi tontería, en mi falta de sabiduría, en mi inmadurez, porque pues era un adolescente cuando yo le estoy platicando esto, cuando muere mi madre, yo era un adolescente y era falta de sabiduría, hablaba ahora sí como Job, lo que no entendía ni sabía, y yo vivía al otro lado de una cantina, acá muy famosa por el barrio de Mexicalcingo, que se llamaba el Morelia, ¿verdad? Así se llamaba la cantina, y exactamente la cantina daba a la pared de la casa, vivíamos, ahora sí, la puerta de la cantina, y después de la siguiente puerta era la de casa donde vivíamos, y eran casas de esas antiguas que tenían un famoso zaguán. ¿Se acuerda el famoso zaguán que tenían las casas de antes? Que estaba a la puerta de la entrada y que era un pasillo
y después había un cancel para entrar. Y en esa casa, en ese zaguán, la puerta de madera, que era una puerta de madera, con que usted se recargara, se abría la puerta. Pues eran puertas viejas, casas muy antiguas. Y sabe, casi todos los días amanecían 1 o 2 borrachos tirados en el pasillo de la casa, ahí en el zaguán. Y a veces allí tirados en la banqueta, ¿verdad? Y nosotros salíamos, pues estábamos adolescentes, niños, adolescentes, y los veíamos ahí, ¿verdad? Y a nosotros nos gustaba que hubiera mucho borracho tirado, porque luego nos encontramos monedas tiradas, pues de las que se les salían a los borrachos, ¿verdad? Y pues ya cuando menos ya traías para el boli o para la paleta, ¿no? Entonces, y sabe, yo veía a esa gente que estaba tirada, y sobre todo veía gente que tomaba todos los días, ya era un estilo de vida, era su estilo de vida el tomar. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a mi mamá y no te llevaste a uno de estos que no le hacen falta a nadie? Ve las vidas que llevan. Ni quien los busque, ni quien les haga caso. Y tú te llevaste a mi mamá que dejó al montón de chiquillos allí y todo eso. Y yo le reclamaba a Dios de una manera bien tremenda. Yo le reclamaba y le decía, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te la llevaste a ella? Ella nos hace falta a nosotros y estos borrachos no le hacen falta a nadie. ¿Sabe? Yo le estaba diciendo a Dios en ese momento, te equivocaste. Te equivocaste, Señor, la regaste, ahora sí, te equivocaste, te llevaste a mi mamá y cometiste un gran error. Y dejaste a toda esta bola de borrachos aquí. ¿Sabe? No entendía. Y mucho tiempo así pasó. Cuando llego a conocer a Dios, cuando yo comienzo a leer estas historias como la de Job y que veo que un justo también puede ser afligido simplemente porque está en el plan y en el propósito de Dios, ¿sabe? Eso me tapó la boca. Y fui delante de Dios y le pedí perdón. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque tú eres soberano y tú puedes hacer lo que a ti te plazca. Y tú te puedes llevar a quien tú quieras y le puedes extender la vida a quien tú quieras. Perdóname, Señor, porque en mi tontería, en mi ignorancia, en mi falta de sabiduría, yo no sabía lo que decía. Y sabe, por mucho tiempo yo guardaba cosas en mi corazón contra eso y decía, ¿por qué? Y así estaba. Entonces, por eso los amigos de Job decían, Job, Dios no aflige a los justos, lo que pasa es que estás tú en pecado y esa es la razón que estas cosas te están pasando, le decían los amigos. Bonita consolación, ¿no? Bonita consolación tenía Job con los amigos. Qué tremendo. A veces nuestra manera de ser no es muy sabia con la gente a nuestro alrededor. Igual, esposo o esposa. Vean cómo la esposa también actuaba y le decía, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Por un lado la esposa y por otro lado los amigos. Qué horrible, man. Tenemos que ser sabios en lo que hablamos. A veces hablamos tontería y media, de verdad, que no edifica la vida de nadie, ni la de nosotros, pero muchas veces hablamos por hablar. Si de verdad, como dicen por ahí, si conectáramos el cerebro con la boca, creo que hablaríamos bendición. Pero a veces hablamos tontería y media. Igual como esposos, muchas veces nos ofendemos y decimos tontería y media, de verdad. Y ahí ahí está un caso muy claro, la esposa. O sea, qué falta de sabiduría. Job lo que menos necesitaba es que su esposa le dijera, maldice a Dios y muérete. Muchas veces la gente necesita una palabra de ánimo y nosotros somos jueces implacables con la gente. Y hasta ahorita
Yo no conozco a una sola persona que Dios le haya dicho: tú vas a ser mi representante como juez. Hasta ahorita no conozco a nadie que Dios le haya dicho: tú vas a ser mi juez aquí en la tierra. Gracias a Dios, que Él es el único juez justo. Y Él puede hacer lo que le dé su gusto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Entonces, por eso yo le pregunto esta noche: ¿cómo se sentiría usted con amigos como los de Job? ¿Sabe? Job lo que necesitaba era el apoyo de sus amigos verdaderos, no de acusaciones falsas. Yo le pregunto: ¿estaba Dios enojado con Job? ¿Sí o no? ¿No? ¿Estaba Dios castigando a Job por un pecado que había cometido? No. Y Job lo sabía. Ahí está un caso bien tremendo, cómo Dios permite. Hay otro caso tremendo. ¿Qué me dice del caso de Jeremías? El hombre al cual la Biblia llama el profeta de lágrimas o el profeta llorón, ¿no? Este hombre llamado Jeremías tenía el fuego de Dios quemándose entre sus huesos. Este hombre caminaba con Dios y no le temía a los hombres. Cuando este hombre predicaba, las paredes temblaban. Era un varón lleno del poder de Dios. Pero aún así, la Biblia nos dice que Jeremías llegó a un punto tan triste en la vida que lo quería dejar todo. Y Dios le permitió a este hombre experimentar una tristeza que pocos hombres han experimentado. Vaya conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 20. Jeremías 20, capítulo 14. Dice, vea lo que dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendecido, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. Dice: y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? ¿Le suenan estas palabras así como conocidas, como si salieran de la boca de un profeta de Dios? ¿Sí? ¿Se le hace así como que normal? No, ¿verdad? No, pero Jeremías estaba tan afligido que su deseo era que hubiera muerto dentro del vientre de su propia madre. Y saben, muchos cristianos no han entendido muchas veces los planes y los propósitos de Dios, y lo único que les queda es quejarse, en algunos momentos renegar, en algunos momentos reclamar, en algunos momentos cuestionar a Dios por lo que estás pasando. Y a lo mejor ahora estás pasando ese tiempo y has renegado contra Dios y le has cuestionado: ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otros les has dado que puedan ser madres y a mí no? ¿Por qué a otros les has bendecido material y económicamente y a mí no? Y empezamos ahí una serie de cuestionamientos. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, no, ante una situación de tristeza o lamento, que estamos metidos en problemas o en situaciones difíciles y vemos esa parte, ¿no?, que decimos:
Y mira, ellos son los cristianos y ve cómo anda. Créanmelo, a veces la gente siempre está viendo lo que hacemos. Y a veces nuestra manera de conducirnos o de hablar denota nuestra inconformidad o denota nuestra incomodidad con lo que Dios está haciendo. Y dicen que es cristiano, y mírenlo ahora, ¿cómo anda? Y dicen que ahí sirve, miren, sirve en algún ministerio y vean cómo anda. Ahí anda quejándose, ahí anda renegando. Y por eso tenemos que ser bien sabios y entender que nada está fuera. Nada está fuera del propósito de Dios. Nada. No hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Pero hay otro caso. ¿Qué me dice del profeta Elías? El profeta de los milagros. Elías conocía personalmente el poder sobrenatural de Dios. Elías había hecho milagros de Dios, Dios había hecho milagros, ¿verdad? Por medio del profeta Elías. ¿Se acuerda que resucitó un niño de entre los muertos? En el poder de Dios hizo que la cabeza de un hacha flotara en el agua. En el poder de Dios hizo caer lluvia del cielo. En el poder de Dios hizo fuego y consumir los altares de Baal. O sea, todo esto había hecho el profeta Elías. Pero aún con toda esta manifestación milagrosa, ¿verdad? Elías también cayó en una angustia total. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjese cómo comenzó a hablar. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Vemos allí cómo el desánimo entra, ¿verdad? En la vida de las personas. Entra en una como depresión y fue y se sienta, ¿verdad? Más allá se sienta debajo del enebro y él deseaba morirse. Y este hombre, Elías, era un poderoso varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio. Y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara de nuevo con su oración. Ahora Elías oraba deseando morirse. Gracias a Dios que esta oración no fue contestada para Elías. Basta ya, dice. Sentimos ahí que Elías quiso decir: ya no puedo hacer esto más, Señor, ya estoy cansado, Señor, ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a lo mejor tú le has dicho esto: Señor, ya basta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Y termina orando y diciéndole: oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba desesperado.
como probablemente hoy muchos están desesperados. ¿Qué cambio más grande en la vida de estos hombres de Dios? Un día los vemos haciendo milagros y dando avivamiento al pueblo de Dios, y de pronto los vemos que ya no deseaban vivir. A lo mejor usted no ha llegado a un punto, pero sabe, la palabra nos prepara por si algún día llegamos a un punto como estos. ¿Es esto solamente una experiencia de aquellos que vivían en el Antiguo Testamento? No. Vemos ahí también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos a Pablo también, todo lo que pasó. Existen muchos que aman a Dios con todo corazón, sin embargo, en este momento también están sufriendo. Y probablemente usted que está aquí esta noche, todos le ven sonriendo, todos creen que usted está bien, ¿verdad? Porque luego tenemos esa costumbre de todo está bien. La gente le pregunta, ¿cómo estás? ¿Bien? 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 ¿Todo bien? Pero por dentro a lo mejor no está bien. Y siempre tenemos esa costumbre de contestar, todo bien, pero en su corazón hay un dolor que ni las palabras pueden describir. Probablemente a lo mejor usted ha pasado noches sin dormir, probablemente ha derramado ríos de lágrimas y en su pensamiento, en su mente ha pensado, Dios, basta ya, Señor, ya no quiero vivir más, llévame contigo, Señor. No aguanto el dolor en mi mente y en mi corazón, Señor. Y entra en un desánimo. Y probablemente hay alguien en esta noche que está desanimado. Pero ¿en dónde podemos encontrar la salida? Cuando sientes esa tristeza, acuérdate de que hay grandes siervos de Dios pasaron por esto mismo también. Y sin embargo, ellos encontraron la respuesta en Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro 4, 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. La solución que usted puede estar buscando esta noche no está en ningún hombre, no está en tu esposo ni en tu esposa, no está en tus hermanos, no está en los pastores o en los líderes. El único que puede sacarte de esto es Cristo. Es el único. Y lo tienes que buscar como nunca antes lo has hecho. Tienes que clamar a Él. Déjeme terminar leyendo el Salmo 55. Vaya conmigo. Salmo 55, verso 16. Salmo 55, verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dice en otra versión, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Probablemente tú estás en un tiempo de desánimo y a lo mejor has externado alguna de estas cosas. Cierra tus ojos, ¿qué te parece si oramos? Y analiza si en algún momento tú le has dicho al Señor, Señor,
Basta ya, Señor. Ya no puedo, Señor, ya no puedo. Pero te repito, Dios es justo. Dios es justo y nunca va a poner una carga más allá de lo que tú puedas resistir. Y probablemente estás pasando por una situación difícil. Y lejos de juzgarte o lejos de buscar señalarte por lo que estás pasando, Dios quiere en esta noche que tú clames a Él y que le digas: Señor, perdóname, Señor, si he dudado de que tú me puedas escuchar. Perdóname, Señor, porque he dudado que tú te fijes en mí. Si tú estás pasando este tiempo difícil, ponte de pie y queremos orar por ti. Si tú necesitas este tiempo, habla con Dios. Si es necesario pedirle perdón, hazlo. Y lo que nosotros queremos hacer solamente es orar por ti. No juzgarte, no criticarte, no señalarte, no ser como los amigos de Job, ni como la esposa. Simplemente tener un tiempo de consuelo a través de la oración. Decirle: Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Si es tu caso, ven al frente, vamos a orar por ti. Pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente, si es tu caso. Y si en algún momento has cuestionado lo que Dios está haciendo, es tiempo de que tú le digas: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por dudar de que tú tienes cuidado de mí. Perdóname, Señor, porque en momentos he renegado y he cuestionado si verdaderamente tú tienes poder, si tú tienes poder para librarme de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy pasando. Este es un buen tiempo. Créele a Dios. Él es el único que tiene la respuesta para la necesidad que tú tienes. Él es el único que tiene la respuesta a lo que tú estás pasando. Él es el único que te puede sanar. Aunque los médicos te hayan dicho lo más negativo, que ya no hay, que no se puede, que no esto, que no saben qué es lo que estás pasando, pero déjame decirte algo: Dios sí sabe, y Él es nuestro sanador. Por eso cree en esta noche. Yo le voy a pedir a algunos, vengan, algunos de los que están ahí sentados, no quede como espectador, venga y ponga las manos sobre alguien, vamos a orar por ellos. Venga, somos un cuerpo y como tal tenemos que participar. Venga, ponga las manos sobre de alguien, comience a orar por él. Usted ore, Dios sabe perfectamente lo que él necesita. Usted solamente comience a orar por ellos. Mientras entonamos este canto, acompáñeme a orar por ellos. Soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Una vez más, Jesús es el Señor,
Soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, pasó de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy, a causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado. Vamos, dile. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Vamos, cantemos una vez más, Jesús. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. ¿Cuántos lo creen? Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, pasó de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Dile, no hay mérito, no hay mérito en mí, pues sé que débil soy, a causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Digo una vez más, atribulado, mas no angustiado. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo, en mi cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres nuestra fuerza. Levanta tus manos muy en alto y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aunque estoy en apuros, pero no desesperado, dice tu palabra, perseguido, mas no desamparado. Oh, sí, dile con tus propias palabras: aquí estoy, Señor, en medio de la prueba estoy, pero firme en ti, oh Rey. Una vez más, atribulado, mas no angustiado. En la prueba, mas
Puedes levantar tus manos y decirle gracias, porque en ti estoy confiando, Señor. No en mis fuerzas, no en mi habilidad, no en mi sabiduría. Estoy confiando en ti, Padre. Gracias porque eres la bendición, Señor, para mi vida. Firme,